Buenas tardes mis hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su hermana Giovanna Lares y una vez más agradecida con nuestro Señor por estar nuevamente con ustedes, compartiendo sus enseñanzas y bueno, en bendición, ¿verdad? Porque estamos juntos. Oremos mis hermanos. Padre Santo, te damos infinitas gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que sea usted en medio de toda la palabra que va a ser expuesta, mi Señor. Una vez más, Señor, que la bendición y la sabiduría, Señor, de tu palabra se extienda a toda tu iglesia, Padre Santo, a todos los hogares, oh mi Dios, representados acá, Señor, en este grupo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y continuamos, mis hermanos, con el tema del mes, libertad en Cristo. Y me gustaría, mis hermanos, recordar un poco que nuestra hermana Eudis nos dio una excelente explicación de lo que era la libertad, de cómo era esta con Cristo, ¿verdad? Y cómo la concebía el ser humano sin Cristo, que no es otra cosa que un libertinaje, ¿verdad? Entonces tenemos dos contrastes bien marcados. Cómo es la libertad en el cristiano, en el hermano o la hermana que concibe a Cristo como su único Salvador, y cómo es la libertad en las personas que no están convertidas al Evangelio. Y nuestro pastor Iván, ¿verdad?, también nos habló de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que fuéramos libres de todo pecado y gozáramos del regalo de la salvación. Amén. Y mis hermanos, es que sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo es imposible ser libres. Y lo que más nos esclaviza, mis hermanos, es el pecado. Eso nosotros lo sabemos que es así. Entonces, podríamos preguntarnos cuál pecado. Podríamos preguntarnos cuál es ese pecado, ¿verdad? Que puede esclavizarme, que puede esclavizar mi alma a tal punto de que yo no pueda gozar de esa libertad que mi Señor Jesucristo nos ha regalado. Es una buena pregunta. Y es una pregunta que vale la pena, mis hermanos, sentarnos a meditar. Es una pregunta que vale la pena que nos tomemos el tiempo para responderla y para trabajar en la respuesta que obtengamos. Porque precisamente, mis hermanos, allí estará la fuente para nosotros tener siempre la salida y conservar y gozar de esa libertad que el Señor Jesucristo nos regala. Amén. ¿Por qué necesitamos la quietud? ¿Por qué necesitamos el reposo? Porque es allí donde yo voy a tener esa comunicación efectiva con el Espíritu Santo de Dios que me va a guiar, ¿sí? Que me va a ayudar, que me va a dar esas herramientas para yo mantener esa libertad en Cristo Jesús. Y mis hermanos, todos tenemos luchas, todos, pero ya Jesús venció. La guerra Jesús la venció. Y a nosotros nos corresponde buscar la sabiduría divina para no arrastrar por siempre pecados y círculos que sean de maldición y esclavitud. No solo para mí, para mi vida, sino también afectaría a mi familia, a mis amigos, mi trabajo, en fin, todo el lugar donde me desenvuelva. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios de no volver a ser esclavos del pecado, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento. Y mis hermanos, hay algo bien importante que el Señor señaló en el libro de Malaquías, y quisiera compartir esa palabra con ustedes, y habla sobre el advenimiento del día de Jehová. Amén. Mis hermanos, vamos a estar buscando en el libro de Malaquías, en el capítulo 4. Este capítulo es el último
capítulo del libro de Malaquías. Tiene 6 versículos, mis hermanos, y yo les invito que cuando tengan tiempo puedan hacer un devocional profundo de este capítulo, porque es de gran bendición. Yo pude ver que en los primeros versículos se habla, ¿sí?, de la venida del Señor, de cómo el Señor va a destruir al impío y cómo el Señor va a hacer justicia y cómo va a ser la salvación para sus hijos. También el Señor habló allí sobre, nos exhortaba que estuviéramos siempre cumpliendo con la ley de Moisés, con sus estatutos, con sus ordenanzas. Es como que, oye, mira el pasado, ten siempre presente mis leyes, ¿verdad? Y mis hermanos, en el versículo 5 dice así, se lo voy a leer textual. Dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos, esto me llamó la atención porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y mire que si el Señor en este último versículo nombra a los padres y a los hijos y justamente da una exhortación de que debemos estar a cuenta con Él antes de su venida, porque si no lo hacemos, sí, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto me impactó, mis hermanos, porque cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, del versículo 15 al 68, habla sobre la maldición, sobre las maldiciones que vienen a nuestras vidas por la desobediencia a la ley de Jehová. Y fíjense que todo esto afecta a nuestra familia, todo esto afecta a nuestros hijos, todo esto afecta a nuestros padres, y es bien importante, mis hermanos, considerarlo. El Señor nos habla del corazón no solo de los padres, sino también de los hijos. Y dice que iba a venir un profeta restaurador espiritual que nos iba a ayudar, ¿sí?, para que nuestro corazón esté con nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios y el corazón de los hijos esté con sus padres conforme a la voluntad de Dios. Porque si esto no se da, la maldición cae sobre la tierra. Y la maldición, mis hermanos, es todo tipo de calamidad, de dolor, de enfermedad. Cuando leemos Deuteronomio 28 a partir del versículo 15, mis hermanos, habla de la maldición hasta del fruto del vientre de una mujer. Habla de la maldición de enfermedades. Habla de maldición de los alimentos. Habla, mis hermanos, de todo tipo de maldición que pueda caer sobre una persona, sobre la tierra, sobre una nación. Entonces quiere decir que vale la pena detenernos y vale la pena examinarnos, sobre todo nuestro corazón, ¿sí? Porque es algo que impacta en nuestro alrededor y los hijos de Dios estamos para bendición, no para maldecir, ¿verdad? Los hijos de Dios estamos para proclamar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación y estar alineados conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tener un corazón conforme a lo que Dios quiere para los padres y conforme a lo que Dios quiere para los hijos? Bueno, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos estar apercibidos, mis hermanos. Vamos a estar buscando en el libro 2 de Corintios, capítulo 3, del 16 al 17. Mis hermanos, el capítulo 3 de 2 de Corintios
refleja la importancia de esa comunión que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo de Dios para tener la guía y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y lo más importante, tener la libertad en Cristo Jesús. Dice así, le leo desde el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Nosotros sabemos que en la familia a diario suceden cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay áreas en nuestra familia que siempre estamos trabajando y sobre todo por eso tan hermoso y precioso que el Señor nos entregó, que son nuestros hijos. Entonces, es algo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios y sobre todo en este tiempo tan difícil. Primero, para que nuestros hijos se levanten conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos divinos, por los cuales toda familia de una iglesia es llamada. Vamos a estar leyendo en Deuteronomio 6, del capítulo 6 al 7, dice así, mis hermanos, esto es para nosotros, para los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. ¿Cuáles son esas palabras? La ley de Dios, ¿verdad? Los principios divinos. Gloria a Dios. Mis hermanos, una de las formas que los padres tenemos para criar a nuestros hijos conforme a la voluntad divina es siempre orientarlos conforme a los estatutos cristianos, conforme a lo que Dios ha estimado en su palabra, ¿sí? Muchas veces nuestros hijos pasan por etapas difíciles, pero siempre con la guía del Señor y con el amor del Señor vamos a tener esa ayuda para que ellos vayan por el camino correcto. En el libro de Proverbios dice, en el capítulo 13, 24, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, ¿verdad? Tenemos una exhortación en amor, ¿sí? Tenemos una exhortación de disciplina, esperanza y amor para corregir a nuestros hijos. Mis hermanos, y también me gustaría estar leyendo en el libro de Efesios, desde el capítulo 6, del 1 al 4. Mis hermanos, y en el libro de los Efesios, capítulo 6, habla sobre actitudes de padres, hijos, de siervos también. Le voy a leer desde el 1 hasta el versículo 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense, mis hermanos, una ordenanza, ¿sí? Una ordenanza, que cuando la leemos así decimos, wow, qué maravilla, podemos hacerlo, ¿verdad? Los padres podemos trabajar nuestras áreas para disciplinar a nuestros hijos en amor, ¿sí? Y enseñarles a ellos a obedecer al Señor, a obedecernos a nosotros como padres. Y todo puede marchar bien, pero nosotros sabemos que todo esto necesita ser trabajado en el hogar, ¿sí? Y es por eso que necesitamos la ayuda de Dios
Nosotros solos no podemos hacer todo esto porque hay cantidad de cosas que suceden en los hogares y que nosotros necesitamos trabajar, que nosotros necesitamos colocar a los pies del Señor para que sean corregidas y para que el hogar sea un lugar de bendición para la familia, para la sociedad, para la iglesia, para el trabajo, ¿sí? Que sea de bendición, que pueda impactar también a otras personas a través de nuestro testimonio. ¿Por qué trabajar todo esto, mis hermanos? Porque cuando las ordenanzas del Señor no se cumplen y nosotros estamos en pecado, ¿verdad? Esa libertad que el Señor nos regala en su presencia, a través de su guía, nosotros la perdemos, ¿sí? Y por eso muchas veces nosotros nos encontramos en círculo, enfrentando problemas en el hogar, en círculo enfrentando problemas en la familia o con nuestras amistades. Quizás porque hay áreas en nuestras vidas que no nos hemos detenido a pensar y a trabajar y a decir, esto es un pecado, ¿sí? Y debo identificar y trabajar en ello para que ya no esté más en mi vida, para no pecar, para no caer más. Nosotros sabemos que día a día tenemos que buscar la santidad. Nosotros sabemos que no sabemos cuál es el momento en que nuestro Señor Jesucristo viene, cuando el Señor Jesucristo vuelve y necesitamos estar aprobados, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, me gustaría exhortarles también como su hermana en Cristo para que estemos siempre trabajando en nuestros hogares, para que seamos siempre obedientes a la palabra de Dios, para que estemos siempre enseñando y exhortando a nuestros hijos, para que estemos siempre trabajando en nuestro carácter, para hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, mi Dios de la gloria, podemos corregirnos, Señor, podemos trabajar nuestras debilidades, Padre Santo, podemos traer nuestros pecados, mi Dios de la gloria, delante de tu presencia y pedirte, oh mi Dios, sabiduría, discernimiento, mi Dios, para estar alineados contigo, mi Dios de la gloria. Usted conoce nuestras debilidades, Señor. Usted conoce todo nuestro ser. Usted conoce nuestro corazón, Padre Santo. Y te entregamos toda nuestra vida, Padre. Te entregamos todo nuestro ser, mi Dios de la gloria. Ayúdanos siempre a discernir, Padre Santo, tu palabra, Padre. A identificar, oh Dios, todas las áreas de nuestras vidas que no son de bendición para nuestra familia, papá. Ayúdanos, mi Dios de la gloria, a que esa palabra que sale de nuestra boca para nuestros hijos sea sazonada, mi Dios, con tu amor y con tu misericordia, Padre de la gloria. Y llénanos siempre de tu amor sobrenatural, mi Dios, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre Santo. Queremos, oh Dios, ser siempre libres, Señor, libre del pecado, Padre Santo, y gozarnos siempre en tu presencia, mi Dios. Y que el gozo de la salvación, oh Padre, esté siempre reflejado en nuestro rostro y en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te entrego la vida, oh Padre, de las familias, de mis hermanos, Padre, de cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor, y que sea tu amor y tu protección sobrenatural, mi Dios, sobre sus hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.